Hola, ¿qué tal? Ya habíamos terminado con los talleres de la parte introductoria, también ya hicimos la parte de la lectura de los sensores, pulsadores y demás, ¿no es cierto? Lo último que hicimos fue calibrar nuestro regulador de voltaje, como ya les habíamos dicho, que era para manejar este tipo de motores, ¿ya? Algo que es muy importante aclarar, manejar este tipo de motores ya que son más grandecitos o reciclados o motores de cualquier tipo en realidad, no se pueden conectar directamente a nuestra plataforma Arduino, ¿ya? ¿Por qué? Porque Arduino maneja voltajes de 5 voltios y muy poca corriente. Es decir, aquí solamente está la parte donde procesamos los datos y enviamos las órdenes en realidad, ¿ya? Sin embargo, la parte ya donde debe funcionar o debe trabajar, que requiere mayor corriente y mayor voltaje, tiene que estar acompañado de intermediarios como este de aquí, ¿ya? Este que está aquí es un módulo L298, ¿ya? Este módulo de aquí nos permite manejar corrientes de hasta 4 amperios, esas corrientes muy elevadas, es como 4000 miliamperes, ¿ya? Cada patita de esta solo maneja 25 miliamperes, entonces fíjense la diferencia, una patita maneja 25 miliamperes, perdón, entre 25 y 40 miliamperes maneja una patita, ¿ya? Sin embargo, este L298 maneja hasta 4000 miliamperes, que son 4 amperios en realidad, ¿ya? Entonces es mucha la diferencia. Y un motor como este que está aquí consume más o menos entre 6 y 9 voltios y unos 120 a 150 miliamperes, ¿ya? Sin embargo, cuando ya esté funcionando con carga encima del robot, puede llegar a consumir más corriente. Entonces necesitamos necesariamente de un intermediario que me haga ese trabajo de manejar grandes corrientes, ¿ya? Entonces para eso sirve este componente que está aquí, ¿ya? Me permite manejar dos motores, uno a cada lado. Aquí tenemos dos conectores, aquí están, que es para el motor que vayamos a poner de este lado. Y aquí tenemos otros dos conectores que es para poner el motor que está a este otro lado, ¿ya? ¿Cómo lo manejamos? Aquí están por donde van a entrar las órdenes, ¿ya? No sé si me puede ayudar con esta cámara. Se puede distinguir ahí las pequeñas leyendas que dice, pero dice, este de aquí dice Enable A, indicando que este pin de aquí es el que habilita el motor de allá, ¿ya? Que lo activa en realidad. Y los dos pines siguientes, ¿ya? Son las configuraciones del sentido de giro de ese motor. Es decir, los primeros tres pines son para este motor de aquí y los últimos tres pines son para este motor de aquí. Entonces, como ya dijimos, de los tres primeros, uno sirve para activar el motor y dos de ellos sirven para configurar hacia qué lado va a girar el motor, si izquierda o si derecha, ¿ya? De la misma manera ocurre con este lado. Este de aquí sirve para activar el motor y estos otros dos sirven para configurar su sentido de giro. Entonces tenemos en total 6 pines, ¿ya? Yo solamente voy a hacer el taller con un solo motor, ¿ya? O sea que solamente voy a utilizar 3 de estos pines y ustedes van a manejar ya el otro, que solamente es repetir el ciclo, ¿ya? Les voy a mostrar cómo son las conexiones también y demás, ¿ya? Por aquí, como ya habíamos visto, estos dos son para salidas de motores, ¿ya? Para conectar motores aquí. Y estos tres de aquí son para entrada de corriente, ¿ya? Este regulador de voltaje, este módulo L298 maneja corrientes de hasta 12 voltios y se conecta por aquí. Eso indicaría que fuera este de aquí, 12 voltios. Eso es entrada, por si acaso, es una entrada de 12 voltios. Esto es GND, indicando que es el negativo, ¿ya? GND. Entonces aquí tiene que entrar el negativo, positivo y negativo hasta 12 voltios, ¿ya? Y esta que está aquí, ya que dice 5 voltios, son 5 voltios, pero son 5 voltios de salida. Eso significa que no puedo poner ahí 5 voltios, sino tengo que sacar de ahí 5 voltios por alguna razón o por algún motivo, ¿ya? En este caso esa no la vamos a utilizar todavía, solamente vamos a utilizar estas dos de aquí, que son entradas de corriente, ¿ya? Entonces, lo que salga de mi regulador de voltaje lo voy a poner por aquí, ¿ya? ¿Para qué? Para poder alimentar ya mis motores al voltaje que yo le haya calibrado. Entonces, ya tenemos explicado lo que es este L298.
Los capacitores, por supuesto, nos sirven para que cada motor al momento de arrancar, como todos los motores, consumen un poco más de corriente. Entonces, para que pueda protegerse la batería y pueda funcionar de manera correcta, es decir, que el motor tenga la corriente que necesita al momento de arrancar, están los capacitores de donde puede tomar esa corriente, que como bien saben, funciona como un pequeño almacén de corriente, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos todo listo, vamos a proceder a las conexiones, ¿ya? Voy a revisar mi regulador de voltaje, que esté en el voltaje que le haya dejado, que era más o menos 7 voltios aproximadamente. Ahí está, me marca 7.6 voltios, entonces ya, tengo 7.6 voltios de salida, positivo y negativo, ¿ya? Voy a hacer esto a un ladito, ya no lo necesito, y voy a conectar, como les dije, este positivo que es salida de mi vamos a hacer esto a un lado. Este positivo de aquí, que es salida de mi regulador de voltaje, por donde estoy recibiendo 7.6 voltios, voy a conectarlo aquí donde dice 12 voltios. ¿Por qué? Porque esta patita que dice 12 voltios me dice que soporta hasta 12 voltios, ¿ya? Entonces lo voy a conectar ahí y lo voy a atornillar. Entonces ya está, ya lo tengo fijo, listo. Ya tengo la entrada de 7.6 voltios, ¿ya? Luego esto que dice out negativo va a negativo o GND, ¿ya? Negativo o GND, que es lo mismo. Entonces voy a conectarlo ahí. Ahí está, y evidentemente ya ni bien lo conecté, ya se encendió el LED que me dice que está funcionando. Ya, ahí está. Pero voy a desconectarlo de aquí, ya, para que, como todavía no lo vamos a utilizar, lo voy a dejar un ratito ahí, ¿ya? Listo, ya tengo mis conexiones hechas. Voy a conectar este motor, ya, voy a utilizar ¿cuál lado? ¿Este lado o este lado? Voy a utilizar este lado, así es que voy a conectar este motor aquí. Aquí, como bien saben, cada motor, para que pueda girar a un lado o a otro, nosotros utilizábamos esto y lo poníamos a la pila o a la batería, y para que gire al otro lado lo cambiábamos. Y para que gire otra vez de nuevo al mismo lado, solamente lo volvíamos a cambiar, ¿no es cierto? De esa manera jugábamos para hacer dar vuelta el motor hacia un lado o hacia otro. Sin embargo, ahora el que se va a encargar de eso es este componente, de hacer girar al lado que nosotros queramos, ¿ya? Es por esa razón que no importa de qué lado pongan estos cables aquí, ¿ya? No interesa en realidad de qué lado lo pongan, porque este componente se va a encargar de hacer ese trabajo. Y a través de la programación ustedes van a poder calibrar eso, así es que no importa de qué lado lo pongan, ¿ya? Entonces yo voy a poner el negrito a este lado. Como ya les dije una vez más, no importa de qué lado lo pongamos. Ahí está, voy a atornillarlo. Listo. Voy a hacer lo mismo con este otro lado de aquí. Ahí está, lo voy a meter ahí adentro y listo, lo voy a atornillar. Entonces ya está, ya tengo mis dos cables conectados, es decir que ya tengo mi motor conectado. A este lado se repetiría lo mismo, solo tengo que conectar el otro motor a este lado y ya tengo conectado mi regulador de voltaje con el cual voy a alimentar mi motor. Solo faltaría la parte del control, es en la parte en la que Arduino se va a comunicar con esto para darle la orden de hacia qué lado giraría el motor, ¿ya? Para eso, como ya les había dicho, tenemos, como estoy utilizando este lado, vamos a utilizar estos tres pines de aquí, los primeros tres. Como ya les dije, el primer pin es el de activar el motor y los otros dos son de hacer el sentido de giro del motor, ¿ya? Entonces procedemos a conectar, voy a poner de color negro el que se activará el motor y plomo y blanco los que son para sentido de giro, ¿ya? Ahí está. Entonces el negro es el activar el motor y plomo y blanco son el sentido de giro, ¿ya? Entonces voy a conectar esto a mi Arduino. Entonces hay algo bien importante que deben saber. El activar el motor, que sería este negrito de aquí, el primer pin, pueden ponerlo en cualquier patita, ¿ya? Sin embargo, vamos a querer controlar a veces la velocidad del motor, ¿no es cierto? Que vaya más lento o más rápido. Es por esa razón que vamos a utilizar las que tienen guioncito, ¿ya? Las que tienen un guiñito ahí, indicándonos que tienen ¿qué cosa? PWM. Ya hemos hecho algunas prácticas anteriores para cambiar la intensidad de brillo de un LED, ¿no es cierto? Y donde conectábamos ese LED a uno de los que tienen guiño, ¿no? Uno de los que tienen guioncito. Así es que
tenemos que hacer lo mismo ahora porque va a funcionar igual. Tenemos que utilizar PWM, ¿ya? Eso más adelante, pero entonces voy a conectar la que activa a la patita 9 y los otros dos a la patita 8 y 7, ¿ya? Ya no me interesa tanto las patitas o las otras dos, pero sí la que activa. Entonces ya lo tengo, ¿no es cierto? Tengo que estar conectado a la patita 9 el que activa, 8 y 7 el sentido de giro, para configurar el sentido de giro, ¿ya? Entonces ya tengo mis conexiones hechas. Algo que también deben entender es lo siguiente, ¿ya? Voy a utilizar este cablecito de aquí para lo siguiente. Como pueden ver, mi Arduino está funcionando ¿con qué corriente? Con la corriente de mi computadora, ¿ya? Y sin embargo, este motor no va a poder funcionar con la corriente de mi computadora, va a funcionar con esta pila de aquí. Entonces, ¿qué estoy teniendo aquí? Estoy teniendo dos fuentes de alimentación. Por un lado alimento mi Arduino con mi computadora y por otro lado alimento mi motor con la pila. Cada vez o siempre que tengan dos fuentes de alimentación o más fuentes de alimentación, deben unir un cable que es el de tierra, ¿ya? El negativo. Es decir que voy a unir el negativo que está en mi Arduino con el negativo que está en aquí, ¿ya? En este módulo que va a manejar mis motores. Y en aquí el negativo era GND, que es el pin del medio. Así es que voy a volver a destornillar ese de ahí para que pueda entrar este conector más. Y ya está. Entonces, vamos a volver a... Bueno, no quiere entrar. A ver. Yo lo voy a meter por ahí aunque sea momentáneamente. Ahí está. Ya. Yo lo estoy dejando ahí. Pero significa que esto debo atornillarlo ahí. Ya. Debo atornillarlo y debe quedar conectado ahí. El otro lado debe ir a GND de mi Arduino. Ahí está. Ya, de esa manera. Entonces esto indica de que ambas fuentes o ambos fuentes de alimentación van a poder trabajar bien. Caso contrario no van a trabajar y nada va a funcionar, ¿ya? Entonces siempre recuerden que las tierras deben estar unidas, es decir, los negativos deben estar unidos siempre y cuando sean dos fuentes diferentes de alimentación. Muy bien, ya tenemos todo conectado. Ahora sí podemos proceder a programar esto, ¿ya? Para lo cual voy a entrar a mi... Ahí está. Entonces, en mi código de programación o en mi entorno de programación yo ya he programado algunas sentencias, ¿ya? Primero configurando patitas, ¿ya? Las tres patitas que dijimos. El cable negro era el que activaba el motor, que es la patita 9, ahí está. Lo he llamado motor izquierdo, ¿ya? M izquierdo en realidad, motor izquierdo en la patita 9, ¿no es cierto? Y las otras dos las he llamado A y B, ¿ya? A y B, y las patitas 8 y 7, entonces 8 y 7, ¿no es cierto? Las patitas 8 y 7 me van a servir para configurar el sentido de giro. Las tres patitas son de salida, las configuro como output porque voy a sacar por ahí, no voy a leer ningún sensor ni nada, voy a sacar datos, ¿ya? Como siempre, vamos a utilizar una vez más nuestra aplicación para poder hacerlo más didáctico y más interactivo. Aquí tenemos, vamos a entrar a nuestra aplicación y ya habíamos hablado de la parte de telemetría, que era donde podía lecturar datos y demás. En este caso no voy a lecturar datos, quiero controlar algo, así es que me voy a ir a la herramienta de control. Aquí abajo está la herramienta de control y voy a habilitar tres botones, ya, tres botones que me permitan manejar este motor de aquí, ya. A, B y C como siempre. Mi código de la misma manera dice lo mismo, A, B y C, tres opciones. Ya hemos hablado acerca de cómo leer datos, ya hemos hablado acerca de cómo lecturar datos, aquí estoy lecturando. Y finalmente también hemos hablado del if como comparador, ahí está. Y bueno, cuando yo apriete el botón A, lo que va a pasar es esto, ¿ya? Que voy a configurar el sentido de giro de esta manera. El A va a estar en high y el B va a estar en low, ¿ya? Y después de configurar el sentido de giro, que hasta ahorita no sé a qué lado va a girar en realidad, porque pusimos los cables de cualquier lado, no sé a qué lado va a girar, pero sí sé que va a girar a un lado, ¿ya? Y por la opción B, si se dan cuenta, ¿qué de diferente tiene con la primera opción que es la A? Pues esto, las configuraciones, fíjense que aquí está el lado A en high
y el lado B en low, el pin A en high y el pin B en low. Y aquí fíjense que está al revés. Es el A el que está en low y es el B el que está en high. Es al revés. Significa que el motor va a girar hacia el otro lado. Pero como ya dije, estas son las de configuración. Ya estoy configurando. Luego de configurar, enciendo el motor. Aquí está. En esa línea de código lo que le estoy diciendo es que el motor se va a encender después de configurarlo. Luego lo mismo pasa aquí. Configuro en sentido contrario y enciendo de nuevo el motor. Significa que se va a encender, pero va a girar hacia el otro lado, ¿ya? Y finalmente la opción C, que me va a apagar el motor. Obviamente que cuando el motor esté apagado, el sentido de giro ya no tiene razón de ser, porque si está apagado no importa a qué lado esté girando, porque no va a estar girando en realidad. Así es que no va a importar en realidad. Solo por eso puse aquí solamente apagar el motor y nada más. ¿Ya? Entonces con eso ya tengo las tres opciones para que podamos usarla con nuestra aplicación. Los mismos tres botones que están ahí. Solo me faltaría conectar mi módulo Bluetooth, que como siempre ya sabemos, el rojito va a 5 voltios. A ver. Ahí está. 5 voltios, el otro va a ND. Ya está, ya lo tengo funcionando. Antes de conectar esto voy a grabar mi programa. Ya está grabado. Y voy a proceder a conectar los pines de comunicación. Ahí está. Como dijimos ya que tenía que estar impulsado. Ahí está. Entonces ya tengo conectado todo. Si nada está fallando, si esto no se mueve también, que estaba un poco suelto, ya. Si nada falla, vamos a ver qué tal funciona, ya. Voy a conectarme entonces a mi módulo Bluetooth. Ahí está, ya estoy conectado. Ahora se supone que cuando yo apriete el botón A, el motor va a girar a un lado. Cuando apriete la B, va a girar al otro lado. Y cuando apriete la C, se va a parar. Entonces voy a sujetar el motor de esta manera. Ya, ahí tengo mi aplicación. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente no está esto, ¿no es cierto? Les dije que para ver que el L298, este módulo, está encendido, ahí tiene también un LED que nos indica lo que nos faltaba. Hace rato lo había desconectado ya. Lo voy a volver a conectar. Es que lo había dejado configurado, ¿no es cierto? Ahí está, bueno. El motor está funcionando porque yo ya había apretado el botón. Lo voy a parar con el botón C. Entonces, es evidente, ¿no es cierto? Se ve que está funcionando. Voy a volver a apretar la A y pueden ver que está girando en este sentido. Voy a apretar la B y evidentemente cambia el sentido de giro hacia el otro lado. Lo voy a detener y se para, ¿no es cierto? Entonces, como se habrán dado cuenta, es relativamente fácil poder controlar un motor, ¿ya? Lo único tal vez que me equivoqué fue el no conectar el regulador de voltaje, pero ya está. Entonces, fíjense, las cosas importantes son que esta conexión, que es la que permite que dos fuentes de alimentación convivan, es la de conectar los negativos o las tierras en realidad, ¿ya? Después el regulador de voltaje lo regulamos con un tester y podemos conectar los motores a este lado. Tenemos 3 patitas para controlar este motor y 3 patitas para controlar el motor que vaya a venir aquí. Y listo, creo que con eso tenemos terminado la parte del motor. Me gustaría a mí añadir algo más aquí. Ya haciendo la prueba de PWM, que era controlar la velocidad de giro del motor, para lo cual voy a sacar la comunicación y voy a añadirle una opción más. Voy a habilitar tal vez el botón P, ahí está, y voy a poner esto de aquí de esta manera. Voy a añadir una opción más y es el botón P, ¿no es cierto? Así es que voy a poner aquí P y la sentencia sería analog write y tendría que darle un valor. Le voy a dar un valor medio, más o menos de unos 80, ¿ya? Eso indica que va a funcionar más o menos en un valor de 80, como ya habíamos hablado antes de PWM, así es que ya entenderán. Voy a bajarme una de las configuraciones cualquiera de aquí arriba. Ahí está. Entonces con esto voy a demostrar que el motor puede funcionar más lento. Ya voy a proceder a grabar. Todo anda bien. Ya está. Entonces voy a volver a conectar el módulo Bluetooth.
Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa cuando yo apriete la P. Entonces, como pueden ver, está girando muy lentamente. A ver, vamos a ver qué pasa cuando aprieto la A. Aumenta la velocidad, al otro lado, parada y de manera lenta, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera es más o menos como se puede trabajar con la aplicación y también controlando motores, ¿no es cierto? A ver, veamos qué pasaría si... Ya. Más adelante tal vez vamos a ver y aprender a manejar esta herramienta de aquí, que es un deslizador con el cual podremos cambiar la velocidad del motor ya en tiempo de funcionamiento, ¿no es cierto? Y eso yo creo que en los talleres lo vamos a ver, ¿ya? Entonces terminamos el tema